Vamos a comenzar con la primera presentación de múltiples presentaciones que vamos a tener el día de hoy. Y la primera se denomina Metaeducación, efecto de la colaboración, metacognición y funciones ejecutivas en la resolución de problemas en el aula. En esta oportunidad nos acompañan los investigadores de la Facultad de Psicología, Gabriel Reyes y Mauricio Barrientos, que son del Laboratorio de Ciencias Cognitivas de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Entonces, los dejo con ustedes. Yo voy a estar pendiente de las preguntas. Vamos a tener 20 minutos de presentación y 15 para preguntas, que pueden ir escribiendo, por favor, en el chat, donde Caterín Coloma nos va a estar acompañando, que también es del Centro de Innovación Docente, y vamos a estar pendientes de ustedes. Muchas gracias. Mauricio está silenciado. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ok, perfecto. Yo no los veo porque mi nombre es Gabriel Reyes, no los veo porque estoy compartiendo mi pantalla, pero me confirman que se escucha y se ve bien, ¿sí? Sí, se escucha y se ve bien. Perfecto. Bueno, buenos días. Hoy día les voy a contar un poco respecto a un proyecto de investigación que desarrollamos en la Universidad del Desarrollo durante los años 2020-2021, que lleva por nombre Metaeducación, efecto de la colaboración, metacognición y la función ejecutiva. Básicamente nuestra idea fue investigar cómo es que este concepto, que es un concepto no tan nuevo, pero muy conocido, muy divulgado en los últimos 4 o 5 años, que refiere a la capacidad, cómo las personas, cómo los individuos en su vida cotidiana pueden monitorear sus estados mentales. ¿Okay? Y cómo este proceso psicológico pudiese predecir el aprendizaje, pudiese relacionarse con el aprendizaje y también la tendencia a colaborar con otros. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos para hoy día rápidamente es una presentación de metacognición que voy a hacer yo y luego le voy a dar paso a Mauricio Barrientos para que les cuente un poco en qué consistió esta investigación. Bueno, la capacidad metacognitiva es una facultad psicológica que se conoce desde muchos años, no solamente en el terreno de la psicología, sino que se extiende hacia la historia del pensamiento. Por ejemplo, aquí puedes ver el Pensador de Rodin, donde claramente nosotros, individuos intersubjetivos, podemos inferir que está pensando, está reflexionando, está volcado sobre sus propios pensamientos. ¿No es así? El concepto metacognición surge, metacognición, en el fondo surge como una noción en Grecia, en la Grecia antigua, y viene a denotar básicamente este conocimiento de sí mismo. En griego se dice, en griego antiguo, gnosis auton, conócete a ti mismo. Hoy en día en psicología se refiere a la capacidad de los individuos para conocer sus propios procesos mentales. Esta idea es fundamental. Si uno piensa en el colegio o en el contexto del aula formal, cómo es que este proceso impacta el aprendizaje. Bueno, el ejemplo más claro y más evidente es que un niño, para darse cuenta si sabe o no sabe, en el fondo tiene que interrogarse a sí mismo. De hecho, el acto, siempre lo cuento en las clases, el acto de preguntar solamente cobra sentido en la medida que el niño es capaz de cuestionar, de evaluar si es que aquello que tengo yo en mi mundo psíquico corresponde a aquello que está exponiendo el profesor. Cuando no hay una adecuación entre esta comprensión interna, le vamos a llamar por ahora, y la información que se está exponiendo en la pantalla, evidentemente esta disrupción genera un acto que en último término motiva al alumno a levantar la mano y preguntar. El preguntar denota una capacidad metacognitiva en el estudiante. Ahora bien, esta área no ha sido sino tematizada, no ha sido ajena al estudio en neurociencia. Sabemos desde el Laboratorio de Ciencias Cognitivas y en general muchos grupos de investigación en el mundo que hay áreas muy particulares, en general áreas relacionadas con la corteza medial del córtex prefrontal, que están implicadas en el monitoreo y en la regulación de los propios estados mentales. Tanto es así que uno puede establecer diferencias individuales en la capacidad metacognitiva de los individuos. Esto es fundamental a la hora de entender el aprendizaje. Hay individuos que son capaces de acceder, controlar y regular sus procesos de aprendizaje y otros, en el fondo, sin caer en un concepto psicopatológico del término, les cuesta más.
ese proceso, ¿ok? Es ahí donde el interés en la psicología educacional versa en generar programas de entrenamiento metacognitivo en aquellos estudiantes que tienen esta capacidad desfavorecida. Bien, ¿qué sabemos de metacognición en el contexto ya netamente educativo? Sabemos que la capacidad metacognitiva favorece las competencias lingüísticas, sabemos que mayor metacognición está relacionada, está vinculada con el pensamiento crítico. A esto se refiere a la capacidad de conocer los argumentos que están a la base, las premisas que están a la base de un argumento, conocer la posición de un otro y poder cuestionarla, la capacidad de contraargumentar, etc. Todas esas habilidades convergen en la idea de pensamiento crítico. También la metacognición está vinculada con los hábitos de estudio. Las personas que tienen más metacognición tienen más facilidad para generar hábitos de estudio, así como también el rendimiento en matemáticas. En general, el mundo de la educación converge en la idea de que más metacognición estaría relacionado con mayores funciones ejecutivas, lo cual está íntimamente ligado con el éxito académico. De manera general, podemos decir que los sistemas de decisión, es decir, cómo un niño decide, cómo controlar su proceso de pensamiento, en el fondo, surge no en el contexto del laboratorio, sino más bien en la interacción social. Es decir, cuando un profesor y un alumno, en el fondo, se coordinan intersubjetivamente y el niño sabe que sabe o sabe que no sabe, y de esa manera el tutor puede ser una guía, en la medida que el niño va monitoreando sus estados mentales, ocupa al tutor para aproximarse a la información o bien distanciarse de ella en caso que ya tengan la información. Esa relación intersubjetiva se ha estudiado, se ha tematizado en ciencia psicológica y hoy día se sabe muy bien cómo es que a partir de la metacognición los estudiantes se aproximan o no a pedir o no ayuda. ¿Okay? Chía, el año 2014, refuerza esta idea y sostiene que trabajar metacognitivamente es trabajar intersubjetivamente. Es por eso que en el fondo el esfuerzo que ha hecho el Laboratorio de Ciencias Cognitivas de la Universidad del Desarrollo es en estudiar la metacognición en contextos ecológicos, en contextos de interacción humana. Nos interesa mucho no solamente indagar en cuáles son las bases neurales de la capacidad metacognitiva y sus mecanismos funcionales, sino también cómo es que surge en un contexto diádico, en un contexto relacional, natural, donde existe un profesor y un alumno, y en su relación psicológica surge esta idea de leer los propios estados mentales e inferir estados mentales en tercero. Bueno, les voy a dar paso a Mauricio Barrientos, autor responsable del estudio de investigación. Bueno, entonces, a partir de eso, y dando por sentada realmente la relación existente, la relación positiva existente entre metacognición y resolución de problemas en el aula, nosotros decidimos estudiar cómo, particularmente la colaboración en el aula, afectaba a esta relación entre metacognición y desempeño en una tarea de resolución de problemas. ¿Ya? Todos estos son estudiantes de educación superior de la Universidad del Desarrollo. Y como objetivos específicos también nos propusimos estudiar, bueno, no solamente el nivel de colaboración entre pares, sino que también otros aspectos como son variables emocionales. Particularmente estudiamos la ansiedad a través del autorreporte, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, para cumplir estos objetivos, lo que hicimos, la metodología que diseñamos, consistió de 2 sesiones principalmente, ¿ya? En una primera sesión, evaluamos la capacidad metacognitiva de los individuos a través de una prueba de laboratorio que venimos usando en el laboratorio desde hace años ya. Esta es una prueba en la cual la metacognición se operacionaliza, se evalúa a partir del grado de ajuste de la confianza del sujeto respecto de su desempeño en una tarea. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo respondo bien una tarea, y tengo una alta metacognición, voy a poder evaluar mi rendimiento en esta tarea a través de mi confianza, me voy a mostrar más confiado. Por otra parte, si yo cometo errores también, y también manifiesto una alta metacognición, voy a sentir desconfianza con respecto a mi propio desempeño. ¿Ya? Estos son ejemplos de monitoreo metacognitivo, ¿ya? Que es lo que evalúa particularmente la tarea que nosotros estamos ocupando. Además de esta tarea en laboratorio, tomamos varios cuestionarios de autorreporte, ¿ya? Con los que evaluamos
medidas como metacognición, teníamos 2 cuestionarios para ello. Teníamos un cuestionario también que evaluaba la actitud hacia la interdependencia social de los participantes, comprendiendo la interdependencia social como colaboración, competencia y individualismo, ¿ya? Esos 3 factores dentro de la interdependencia social. También estudiamos algunos componentes, algunas variables afectivas. Particularmente estudiamos la ansiedad y afectos positivos y negativos de los participantes. Esto era principalmente como una medida de control y principalmente también porque se sabe, tenemos estudios en el laboratorio que dan cuenta de que los afectos negativos, particularmente el estrés, la ansiedad, llevan a una baja, a una disminución en la capacidad metacognitiva de los individuos. Por tanto, era importante que consideráramos estas variables dentro del estudio. Finalmente, todo esto, la tarea del laboratorio y los cuestionarios de autorreporte ocurrieron en una sola sesión, y en otra segunda sesión, los participantes tuvieron que resolver una tarea de resolución de problemas, valga la redundancia, la cual construimos nosotros. Era una tarea de resolución de problemas adecuada al contexto curricular de los estudiantes, y en donde nos basamos en 4 procesos, específicamente de la resolución de problemas, determinados por las pruebas PISA, que consistían en explorar y comprender, representar y formular, planificar y ejecutar, y monitorear y reflexionar. Los participantes tenían la opción en esta segunda sesión de resolver la tarea de resolución de problemas de manera colaborativa, junto con otros compañeros dentro de la sala. Y en ese caso nosotros evaluamos a través de una rúbrica en codificaciones la calidad de la cooperación dentro del trabajo. Ahora, con respecto a los resultados, bueno, lo primero que es importante mencionar es que respecto de los resultados que nosotros esperábamos, en primer lugar, dentro de nuestro objetivo y nuestras hipótesis, no pudimos, la verdad, estudiar esa hipótesis porque no encontramos una relación significativa entre las variables metacognitivas y la variable de resolución de problemas. ¿Ya? ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, lo voy a escribir después en la discusión, pero creemos que tiene que ver principalmente con el bajo tamaño muestral al que llegamos. Sin embargo, seguimos estudiando las variables, a pesar de no lograr el objetivo que nos habíamos propuesto. Estudiamos de manera exploratoria las demás variables que teníamos y encontramos algo súper interesante que iba, la verdad es que, en contra de nuestras hipótesis y en contra de lo que planteaban otros autores en la literatura. Específicamente, encontramos una relación negativa entre la eficiencia metacognitiva, es decir, la capacidad que tienen los estudiantes, en este caso, de monitorear sus propios estados internos, y la actitud de estos estudiantes hacia la interdependencia social. Particularmente, encontramos que mientras los estudiantes presentaban una mayor capacidad metacognitiva, presentaban una peor actitud hacia la interdependencia, hacia la colaboración con otros. ¿Ya? Esta interdependencia es importante recordar que fue evaluada a través de un cuestionario de autorreporte, ¿ya? No da cuenta de la colaboración real que los participantes realizaron durante la tarea de resolución de problemas. Es solamente su actitud hacia la interdependencia. Dentro de esta relación, que nos pareció extraña, la verdad, intentamos entender qué era lo que llevaba a los estudiantes a esta relación negativa. Y específicamente lo que encontramos fue que dentro de la interdependencia social, la cual dije que se componía de colaboración, competencia e individualismo, encontramos que el factor de individualismo era el que explicaba de mejor manera esta relación. ¿Ya? Y además encontramos que esta relación se acentuaba o existía realmente solamente en el caso de que los estudiantes reportaban sentir una alta ansiedad. En otras palabras, lo que encontramos fue una relación positiva
entre la capacidad metacognitiva de los estudiantes y su actitud hacia el individualismo, pero solamente encontramos esta relación en los estudiantes que reportaban sentir una alta ansiedad. ¿Ya? Ahora, con respecto a esto, bueno, las primeras conclusiones que podemos obtener tienen que ver con el estudio que se ha hecho típicamente de las variables que nosotros propusimos en el estudio, nosotros investigamos en el estudio. La literatura y, bueno, los autores que tratan el tema, realmente en los últimos años se han enfocado principalmente en los aspectos positivos de la relación, los aspectos positivos que tiene la metacognición dentro de la educación. ¿Ya? Principalmente sabemos o se ha estudiado que la metacognición favorece la colaboración y viceversa, que la metacognición favorece la actitud hacia la interdependencia social y viceversa, pero existen pocos estudios que den cuenta de resultados como los que nosotros encontramos principalmente en esta investigación, ¿ya? Que se enfocan en relaciones negativas entre las variables. Ahora, ¿cómo podríamos llegar a entender esta relación? Bueno, lo que nosotros proponemos, lo que nosotros hipotetizamos, mejor dicho, tiene que ver con una especie de mecanismo adaptativo, ¿ya? En este caso, y es algo que no hemos mencionado porque va a aparecer un poco más adelante en la presentación, nosotros evaluamos esto en la mitad de la pandemia, con un curso de primer año, en el cual sus interacciones básicamente se habían limitado a Zoom, a salas virtuales, por lo cual la colaboración entre pares no había existido propiamente tal entre los estudiantes. ¿Ya? Los estudiantes no habían tenido la oportunidad durante este semestre que llevaban, eran alumnos de primer año y de primer semestre, no habían tenido la oportunidad de colaborar en una situación real o en una situación como las que comúnmente se estudian o reporta la literatura. ¿Ya? Por tanto, nosotros consideramos que el colaborar con estas personas prácticamente desconocidas supone algo que aumenta en este caso el estrés de los participantes, por lo cual los participantes son capaces de leer de anticipar este efecto negativo en ellos, ¿ya? Este estrés producido por la interacción, la colaboración con un otro que no necesariamente conozco, y particularmente los estudiantes con una mayor metacognición, con una mayor capacidad para leer sus propios estados internos, prefieren evitar estas circunstancias ansiogénicas y por tanto muestran o dan cuenta de una actitud más individualista que otros estudiantes. Otro punto importante a considerar tiene que ver con el contexto nacional, ¿ya? El contexto nacional, particularmente en educación superior, a pesar de que se ha ido cambiando con el tiempo, es un contexto que favorece las evaluaciones individuales y que favorece principalmente el trabajo solitario, ¿ya? Por tanto, también es algo importante tener en cuenta. Quizás en otros países y en otras circunstancias estos resultados no hubiésemos encontrado estos resultados. Y también, muy breve, encontramos unas diferencias entre las medidas de metacognición que tienen que ver principalmente con la capacidad metacognitiva de los individuos en comparación, a las creencias que los sujetos tienen respecto de su propia capacidad metacognitiva. Encontramos que los resultados, considerando ambos tipos de medidas de metacognición, no eran iguales. Con respecto a las dificultades, ya hablando del proyecto propiamente tal, las dificultades que encontramos son principalmente la pandemia, ¿ya? Este proyecto fue planificado en enero del 2020, por lo cual tuvimos que cambiar toda la metodología durante el proyecto, adaptar la metodología al contexto virtual, afrontar esta distinta realidad, este distinto contexto de aprendizaje, y además también los estudiantes venían con un agotamiento importante, no menor, debido a la pandemia,
para trabajar, para seguir trabajando en contextos virtuales, como fue este caso de la investigación. Los futuros estudios, bueno, me los voy a saltar en honor al tiempo. Aquí están algunas de las referencias que utilizamos. Y agradecer a todos los que participaron, los autores de este proyecto, Gabriel Reyes, que presentó antes que mí, pero también estuvieron Viviana Ochman y Pilar Valenzuela, también de la Facultad de Psicología, apoyándonos en este trabajo. Y bueno, como decíamos, este fue un proyecto que se publicó. Ahí está el link al artículo completo en caso de que quieran descargarlo. Muchas gracias. Quedamos atentos ahora a preguntas que puedan tener. Gracias, Mauricio. Y Gabriel, muchas gracias. Sí, efectivamente, este es un gran equipo. Estoy trabajando por más de un año en este proyecto. Así que tienen resultados muy interesantes y una publicación bien bonita también en una revista de alto impacto. Tenemos algunas preguntas. Esta Liliana Castiblanco pregunta, ¿cómo generar en el estudiante el ambiente idóneo en el aula para que al momento de preguntar logre resolver sus dudas y se logre la resolución del problema? Ya, bueno, dos cosas. Primero, hay varias áreas de expertise que se cruzan en esta investigación. Es decir, la gente en educación sabe mucho más que los psicólogos cognitivos cómo es que generar estrategia. Nosotros, básicamente, nuestro trabajo ahí fue constatar una relación, en el fondo. La metacognición es un mecanismo adaptativo que ante situaciones de estrés, si tienen vistas en el fondo, maximizar el desempeño, se retrae y dicen, mira, mejor no colaboro. Ahora, ¿cómo potenciar la colaboración? Ya, yo creo que ahí en el fondo los educadores saben más que los psicólogos experimentales respecto a cómo motivar a los estudiantes a colaborar. Pero hay varios modelos en psicología y en educación que yo te podría comentar, ¿ok? Primero, la participación activa, generar la sorpresa, generar la iniciativa, en el fondo que los estudiantes puedan engancharse afectivamente en una temática, parece ser un factor predictor de éxito académico, así como también el reconocimiento del feedback, es decir, de la retroalimentación. Cuando un estudiante se equivoca, parece ser sumamente relevante para el aprendizaje promover que a partir de esa equivocación se genere una corrección o una comprensión de por qué se incurrió en un error. O sea, otro elemento. Esos son elementos relacionales. Ahora, desde el punto de vista del profesor, parece ser también relevante que el profesor tenga conocimiento de cómo opera o cuáles son las bases cognitivas neurales de los mecanismos de aprendizaje, que sepa realmente qué es la atención, que sepa qué es la metacognición, que sepa qué es la regulación afectiva y cognitiva por parte de los estudiantes. Eso ya desde el punto de vista del profesor. Gracias, Gabriel. Pregunta Jenny Muñoz, ¿de qué carreras eran los estudiantes que participaron en el estudio? Estudiantes de psicología. Primer año, primer semestre de psicología. Eso es. Gracias. Y Claudia Andrade pregunta, ¿qué relación habría entre la educación virtual y el incremento del individualismo de parte de las y los estudiantes? Que es algo que señalaron, ¿no es cierto?, en sus resultados. Y si esto se manifiesta también en la presencialidad en el año actual. No, en particular, yo creo que, bueno, nuestra muestra igual es acotada, es un curso dentro de una universidad, pero algunas cosas que podemos extrapolar a partir de ahí. Es importante que la medida que nosotros teníamos era una actitud hacia el individualismo. ¿Ya? Nosotros les preguntamos a los estudiantes básicamente cuál era su actitud hacia colaborar con otros, pero no vimos realmente el individualismo propiamente tal en la interacción en la sala de clases. ¿Ya? Esa es una diferencia muy importante que hay que mencionar. No sabemos si esas actitudes se traducen en conducta y si realmente existe esta relación entre la educación virtual y un individualismo en los estudiantes. Pero, respondiendo de todas formas, creemos que
que la relación tiene que ver principalmente con lo que mencioné brevemente en la presentación, que son estudiantes que la verdad es que no se conocieron, o sea, se conocieron a través de Zoom principalmente, llevaban un semestre de interacciones virtuales, en comparación a otras personas que lograron hacer su pregrado antes de la pandemia, o que lograron realizar por lo menos algunos semestres antes de la pandemia, que tuvieron estas instancias para socializar, conocerse, y no a través de una cámara. Entonces, si hay una relación, yo creo que muy importante entre estos estudiantes que pasaron sus primeros semestres de clases en salas virtuales, y el individualismo y quizás la falta de cooperación que eventualmente puedan mostrar en los años que siguen. A mí me gustaría complementar con una idea también, eso que sostiene Mauricio, que es que ya transversalmente los estudios en ciencia cognitiva y educación sugieren que el aprendizaje es un proceso relacional. ¿Qué implica esto? Que existe un estudiante y un tutor. Esta relación entre estudiante y tutor pudiese haber estado mermada por el hecho de que el profesor estaba, no siempre, porque a veces teníamos asistentes virtuales, por ejemplo, no existía un profesor directamente, sino que había un software, por ejemplo, o una página de internet donde el estudiante realizaba su actividad. Entonces, no existía la presencia de un tutor. Estudios con primates, con animales, en el fondo muestran que el aprendizaje está favorecido cuando el primate puede reconocer inmediatamente con 1 o 2 ensayos que existe un otro en el grupo que sabe más que él y que lo puede guiar en el conocimiento. Esa relación de tutor y otro que me guía no ocurre cognitivamente en el contexto virtual. Por tanto, podemos hipotetizar que uno de los factores negativos de la pandemia o de la virtualidad es que no existe un otro que represente o que tome ese rol de tutor, ¿ok? En ese sentido, desde el punto de vista del estudiante, parece fundamental que éste sienta que existe un otro que me puede guiar en caso de equivocarme. No solamente es necesario darme cuenta que me estoy equivocando y que por tanto tengo que hacer algo metacognitivamente para corregir, sino que también tiene que haber un otro frente a mí que tenga esa capacidad. Si ese otro no existe, tengo una pata menos en la mesa, en el fondo, que acoja el proceso. Muchas gracias, Mauricio. Sí, nos queda claro que la pandemia no favoreció entonces los procesos metacognitivos. Esperemos que podamos recuperarnos, ¿cierto? Y recuperarse los estudiantes al tener esta relación profesor-alumno. Les quiero dar las gracias. Quedaron preguntas, lamentablemente compartí la publicación de ustedes ahí en el chat para que lo puedan ver los participantes, pero nos tenemos ya que cambiar de sala. Los invito a pasar al lado izquierdo de su pantalla a salas para que puedan ingresar a las ponencias que comienzan en 2 minutos, por favor. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, Gabriel. Y nos estamos viendo. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias.